Bueno, muy buenos días. No sé si se me escucha bien. Queríamos darles la bienvenida e irnos presentando. Soy Daniela Rossi, responsable de promoción internacional audiovisual en InvestBA, que es la agencia de inversiones y comercio exterior de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy les damos la bienvenida a esta masterclass que es federal sobre pitcheo de proyectos audiovisuales en desarrollo. ¿Sí? Esta es una instancia básicamente dedicada a mejorar la performance de todos estos proyectos en cuestión ante potenciales socios estratégicos, productoras para el desarrollo o compradores nacionales e internacionales, ¿sí? Esta instancia sí es importante, se da en el marco de la segunda edición de Nexos 2023, que es un encuentro de negocios para la industria audiovisual organizado por VACA, que es el Buenos Aires Cluster Audiovisual, con el apoyo de InvestBA, y va a tener lugar el 23 y 24 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta. La verdad es que para nosotros esto es un espacio muy, muy importante porque ya vivimos la primera edición de Nexos el año pasado y la verdad es que hubo una excelente cantidad de casos de éxito. Fueron más de 6 coproducciones que se concretaron en este espacio y otras tantas que aún están en proceso de negociación, además de 9 proyectos que ya sea que adaptaron sus guiones o por el trabajo directo con productoras o que bien recibieron premios, becas o diferentes fondos gracias a su paso por Nexos. Queremos agradecer, eso sí, especialmente a VACA, en concreto a Nati Honigman, que es la coordinadora y referente de Nexos. La verdad es que trabajaron muchísimo en aplicar a nuestro programa estrella, que es el programa sectorial de internacionalización. Ellos lo que hicieron fue presentar un plan de acción que justamente este evento de negocios Nexos, la verdad es que estuvo completamente a la altura de las circunstancias y resultaron una de las 9 cámaras sectoriales ganadoras en 2023, y es así que podemos transferirles este valor a todos ustedes y a su talento creativo con sus proyectos audiovisuales. Los invitamos, sí, a aprovechar al máximo el conocimiento de los oradores que tenemos el día de hoy. Les agradecemos inmensamente su presencia y le doy la palabra a Nati Honigman. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre, como lo dijo Dani, es Nati Honigman, soy coordinadora del Cluster Audiovisual VACA. Les queremos agradecer en primer lugar por la participación en esta masterclass de pitch que estamos realizando en el marco de Nexos. En la terminación de la masterclass vamos a estar compartiendo un Google Form que, si están interesados en recibir un certificado digital por la asistencia, directamente pueden completarlo y les estaremos enviando por email el certificado. Contarles que como oradores en esta masterclass tenemos a Loli Miraglia, CEO de SDO Entertainment, y Silvana D'Angelo, CEO de Glow Star Media, y Luis Pereira Lucero, coordinador de adquisiciones de contenidos en Flow. Primero van a empezar a compartir sus conocimientos Loli y Silvana, que lideran exitosamente campañas dedicadas al desarrollo, a la curaduría y producción y comercialización de contenidos. Así que, bueno, vamos a contar primero con un poco su presentación sobre pitcheo. Aprovechen esta instancia, es súper interesante para quienes luego van a estar participando de Nexos. Les contamos además, y aprovechamos este espacio, que en breve, en estos días, estaremos compartiendo con ustedes los proyectos seleccionados en el marco de Nexos. La instancia y cómo nos manejamos primero es el contacto 1 a 1 de los que están seleccionados para chequear su participación, y luego lo estaremos comunicando en redes sociales. Pero no dejen igual de los proyectos no seleccionados de participar de las capacitaciones, de los paneles que se van a dar lugar en el marco de Nexos, que son sumamente interesantes en esta segunda edición. Para nosotros es un placer volver a estar realizando Nexos y, bueno, en primer lugar, esta capacitación online. Así que, bueno, les doy la palabra a las primeras oradoras, a Loli y a Silvana. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar acá hoy. Yo soy Loli Miraglia, como dijeron Nati y Dani. Estoy junto con Sil para dar esta charla y con Luis también. Siempre me gusta contar que arranqué hace 7 u 8 añitos también escribiendo y con una idea muy linda que después se materializó. En la presenta vamos a contar un poco más acerca de esto. Y el pitch es algo esencial, es como el primer paso para lograr interés. Yo a través de ir a los mercados y a través de aprender y absorber mucho todo este arte de tratar de cautivar y encantar a quien tengo adelante, bueno, fui logrando un caminito que terminó en la posibilidad de vender una serie, una telenovela al mercado de Estados Unidos. Ese recorrido y ese caminito en donde empecé
muy de cero, muy de abajo, muy escribiendo, muy con una gran idea, me hizo creer, me hizo confiar, me hizo también lograr quizás motivar a gente a que lo haga, a que se puede, a que yo lo hice y no sabía mucho en ese momento, aprendí muchísimo y me encanta compartir esos conocimientos. Silvana, mi amiga, mi colega, fue una gran mentora para mí, me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo de ella. Hoy compartimos muchos proyectos también en conjunto, asesoramos a terceros, y bueno, en esta oportunidad elegimos una presentación impecable que tiene Sil, muy completa, en donde lo que vemos un poquito es la definición del pitch. También vemos los distintos tipos, porque hay muchos distintos tipos de pitch en diferentes instancias. ¿Cuáles son las características también? Eso es muy importante, las características del pitch. La estructura, estructurarlo, porque a veces nos enfrentamos a bueno, qué bárbaro, ¿no? Sabemos que hay que pitchar, sabemos que es el primer paso para cautivar a alguien, para que se interese en nuestro proyecto, pero ¿cómo estructuramos ese pitch? ¿Por dónde arrancamos? ¿No? Un poco también es eso. ¿Y cuáles son las premisas? Creo que eso es lo primero que vamos a ver en esta presente. Podríamos hablar horas de esto y del negocio y de las tendencias y de los tipos de contenidos. No sé si nos va a quedar tiempo, pero por lo menos vamos a ver lo principal, que es el pitch, que para eso estamos todos acá. Así que le doy la palabra a Sil. Hola Loli, hola a todos, gracias. Gracias Lucho, Natalia, gracias a todos aquí en Nexos, gracias por estar. Un poco lo que dice Loli, también amiga, colega, socia en muchas cosas, es que la gestión de proyectos audiovisuales, que ahora es furor, que son los proyectos de papel a pantalla, requiere toda una técnica y requiere todo un proceso que es muy largo, es muy complejo y que tiene muchos aspectos. Hoy tenemos, en esta presentación que vamos a ver, vamos a buscar especialmente enfocarnos a la parte del pitch, que es esencial, que es el inicio de este camino para licenciar un proyecto, que tiene muchos otros elementos importantes, pero creemos que si no empezamos con un buen pitch, nunca vamos a lograr que vayan a leer todos los elementos del desarrollo que después tienen otras características y que en otra oportunidad a lo mejor podemos hablar más de cómo se integra un desarrollo y cómo, etc. Bueno, y las cosas que surjan ahora, es difícil hablar de una sola cosa. O sea, la verdad que una de las cosas que sucede es que todo está conectado, pero vamos a tratar de enfocarnos en el pitch, que es fundamental, y que es la carta de presentación del proyecto. Así que bueno, no sé cómo van a funcionar, Natalia, las preguntas o si después al final tenés preguntas o qué. Porque a lo mejor... Al final vamos a tener preguntas, pero ahora respondemos nomás. No, estaba tratando de conectar los AirPods, perdón, y en un momento perdí el sonido y no sé si... Ok, listo. Bueno, entonces, ¿quieren que compartamos la presentación ya? Dale, adelante. Bueno, Loli, vos cuando quieras me interrumpís, porque esto es así, improvisado. Vamos a compartir. No me aparece la ventana, bueno. ¿Ustedes me ven? Sí, perfecto. A ver, un segundo, porque ahora no puedo compartir. Ay. Bueno, voy a tener que... A ver ahora. Ahí está. Ok. Ahora sí. Perfecto. Perdón. Ok. Vamos a empezar un minutito antes, que es, bueno, como esto se trata de los contenidos están divididos en 3 proyectos, en tres clases. Lo vamos a repetir a pesar de que
pueden llegar a ser obvios, pero no, nunca está mal. Los contenidos son o latas, que son los contenidos producidos, o los proyectos originales que no están producidos, que es en los que nos vamos a enfocar, y en los formatos que son las nuevas versiones de contenidos producidos previamente. Vamos al proyecto original. Un proyecto original tiene un montón de características. Perdón, yo no estoy viendo la imagen, no. Estamos viendo la no sé imagen si- de la pantalla compartida de Team. Claro. Tenés que ir a la pestaña que tengas la presentación abierta. Deja de compartir, Sil, a ver si podés compartir la pestaña donde tenés la presenta. ¿No están viendo la presentación? No, estamos viendo tu pantalla con la videollamada. A ver. Qué raro. ¿Ahí? Ahora sí, Ay, ahora sí. perfecto. Perdón, a ver. Si yo lo achico así, ¿ustedes lo ven igual? Sí, sí. Podés seguir. Listo, bueno. Estábamos hablando de proyectos originales, no vamos a ver todo esto porque no es el foco, pero mínimamente vamos a decir que un proyecto original no es un sinónimo de idea, sino que está con una idea, es un concepto, y un proyecto tiene otros elementos que lo hacen ser una IP o un IP, una propiedad intelectual. Y esto está formado por un desarrollo, y este desarrollo tiene que tener una estructura mínima como un arco narrativo, una descripción de personajes y un guión 1 preferentemente. Los proyectos pueden ser de ficción o no ficción. Lo que vamos a tratar ahora es la parte que inicia todo este desarrollo, que presenta, que es el pitch. Los elementos del proyecto audiovisual, como vemos, el primero necesario es un buen pitch. El segundo es el desarrollo o Biblia del proyecto, y el tercero es el guión piloto. Los elementos opcionales que también después vamos a mencionar en relación a un proyecto que compartimos con Loli es el teaser y un pitch deck. ¿Qué es un teaser? Bueno, es una grabación, es una producción audiovisual que nos hace ver un poco más el mood, el estilo, el tono de la historia, y un pitch deck no es un one sheet, no es una presentación, no es un flyer, ni es un dossier, es una presentación que puede llegar a tener hasta 20, 30, 40 slides, que antes no se utilizaban, pero ahora se utiliza mucho, y si quieren después les muestro algún pitch deck de los que ahora estoy manejando, pero es una nueva manera de contar una historia, que es como un cuentito, donde vemos a los personajes y demás. Todo lo que es visual, digamos, uno entra uno compra un proyecto o compra cualquier cosa a través de la emoción y a través de la imagen. Después, la emoción es el pitch, y la imagen, si es una buena imagen, ayuda muchísimo a que quede en la retina del analista. Si no es buena, mejor no mostrarla, y eso es fundamental. No es necesario tener un pitch deck, no es necesario tener un teaser. Si lo tenemos y es bueno, genera un impacto mucho más grande. Pero bueno, vamos a ver los tipos de pitch. El pitch viene, digamos, del inglés, que es arrojar. Vamos a tirar la idea en primera instancia como inicio, ¿no? El pitch es de qué se trata, pero tenemos distintos tipos de pitch y lo vamos a usar en distintos momentos de nuestra relación con el cliente o según las circunstancias. El famoso elevator pitch surge del pasado, donde era muy difícil acceder a los ejecutivos de televisión, estamos hablando de otra época, y era muy habitual que alguien que quería vender una idea se metiera en un ascensor cuando veía salir al ejecutivo, y
en ese ratito que compartía el ascensor era el único momento, que lo hemos visto en películas, digamos, donde le pedía vender una idea, entonces le trataba de vender rápidamente, es como el único lugar donde se podía encontrar quizás con alguien y que le preste atención. Hoy eso no existe, hoy existen las reuniones, hoy nos podemos encontrar con un ejecutivo, pero es, digamos, mucho más fácil. Pero sí sucede que a veces tenemos un ratito en un cóctel, en una presentación, o a veces en una convención, tenemos 5 minutos para hablar con ese ejecutivo y solemos recurrir al elevator pitch, porque no tenemos más opciones. Y ese elevator pitch es una frase contundente, no es un pitch, es como un mini pitch que nos permite tirar rápidamente un concepto en menos de un minuto en general, para que luego nos permita ampliarlo en una reunión, ¿sí? En cambio, el pitch es de reunión. El pitch es lo que vamos a decir en esa reunión o en ese tiempo que nos da el ejecutivo. ¿Cuáles son las características del elevator pitch? Bueno, esto de la duración, la frase impacto, que sea conciso y claro, que genere el deseo de conocer más y que logre una reunión para el verdadero pitch. Uno de los, por ejemplo, un elevator pitch es, que siempre se menciona, es el de Alien, que se vendió la verdad que el ejecutivo lo compró porque alguien le dijo, tengo la historia de Tiburón, pero en el espacio. Y eso, digamos, fue lo que habilitó después a que le diera una reunión. Esta es la idea, ¿no? Es impactar rápidamente. Después vamos a encontrar, tiene que ser impactante y tiene que ser lo suficientemente original, tiene que ser algo que no se haya visto. Esa parte de la historia de ustedes que nunca se vio es la que hay que poner en el elevator pitch. El pitch de reunión, en cambio, es esa reunión que logramos, ya sea con un elevator pitch o ya sea porque pedimos una reunión y nos la dieron, que es ya ahí tenemos que pensar en contar nuestra historia de 7 a 10 minutos como máximo. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema neuronal, como dicen, no puede estar más atento más de 10 minutos, entonces a partir de los 10 minutos el ejecutivo o cualquier ser humano se empieza a distraer, con lo cual hay que tratar de impactar dentro de esos 7 a 10 minutos, y todo lo que después quede para decir, se va a decir si sobra tiempo, y a partir de las preguntas que haga el ejecutivo. Es más completo que ese elevator pitch, pero todavía no da detalles, los detalles que van a ir en una sinopsis extendida o en un storyline. Sería el equivalente a un logline. Cuando nosotros hablamos de logline en un proyecto que tiene, primero tiene el elevator pitch, digamos que a veces es como una bajada, después tenemos el logline, que es una versión corta de lo que es la sinopsis o la síntesis. Ese sería el pitch de reunión. El pitch de reunión empieza a hacerle interesar al analista sobre nuestra historia, y esto de lograr que el ejecutivo lea el desarrollo es lo más importante, porque muchas veces se le envía directamente a un analista un desarrollo completo y jamás lo leen. Y esa es la queja, digamos, de casi todos los creadores. Y no lo va a hacer, porque nadie va a ponerse a leer un desarrollo completo, por lo menos de las grandes plataformas, de las grandes productoras, que realmente reciben más de 100 proyectos por mes, si no saben de qué se trata. Y por eso después vamos a ver también que hay distintas maneras de presentar un pitch por escrito también. Luego vamos a ver los diferentes tipos de pitch, que ya no son no tienen tanto que ver con el tiempo, sino con la forma. Hay un pitch que también es por escrito. El pitch por escrito es esta posibilidad que tenemos hoy
de conseguir el mail de un ejecutivo, de contactarlo y de decirle que tenemos una muy buena historia. Ese pitch tiene que ser, ese mail tiene que ser personalizado, porque parece evidente, pero mucha gente escribe un mail y se lo envía a distintos ejecutivos casi con un copy-paste. Esto no funciona. ¿Por qué decidimos escribirle a ese cliente? ¿Qué es lo que ¿por qué sentimos que ese proyecto es para él? Eso lo tenemos que estudiar, tenemos que ver si es una productora, qué tipo de contenidos produce, si es una plataforma, lo mismo, etc. O porque es una temática que está teniendo auge, lo que fuera. Tenemos que hacer un breve resumen de eso. Dirigirnos a la persona adecuada es fundamental. La persona adecuada es, o sea, no nos sirve estar escribiéndole a un ejecutivo que no es el que hoy analiza nuestra clase de proyectos, porque hoy hay dentro de todas las estructuras, se reciben tantos proyectos originales que hay ejecutivos para cada tipo de contenido. Tenemos hoy y de región también, ¿no? Tenemos un ejecutivo de desarrollo largo, de desarrollo corto, de serie, de película. Bueno, tenemos que investigar un poco. Luego, nombrar datos relevantes como un talento. En general, cuando hacemos un pitch verbal, el talento va al final. Después hablamos de eso, pero cuando tenemos acá que interesar a alguien y no tenemos esa posibilidad de interesarlo a través de nuestra exposición verbal, tenemos que ser muy contundentes con cosas que en un mail se destaquen, como un talento. Si tenemos algo de un director muy conocido, tiene que aparecer ahí, no dentro del desarrollo. Evitar adjuntar a archivos extensos. Bueno, obviamente, lo que hablamos antes, no es el momento. El momento no lo van a hacer, molesta. Tenemos que, lo que podemos hacer ahí es, en general, contactar al ejecutivo, contarle brevemente la historia y poner una síntesis muy chiquita en el correo. Y ofrecerle que si le interesa la premisa, le vamos a enviar toda la información. Detallar el material que poseemos para evaluación es fundamental, porque la verdad es que si no tenemos si el ejecutivo le encanta la propuesta y después no tiene, resulta que no hay más que una carilla, no lo va a aceptar. Entonces es importante que si nosotros tenemos un guión, se lo hagamos saber, va a generar más interés. Y en el caso, por supuesto, de que tengamos parte del financiamiento, también lo vamos a agregar ahí. Eso no quiere decir que sea un mail extenso. Hay que saber ser concisos, pero brindar toda esta información y no dedicarnos a adjuntar archivos y adjuntar archivos. Eso viene después. Ok. Las características del pitch. El pitch, en esos, vamos a volver ahora o sea, bien se aplica también al escrito, pero vamos a hablar un poco del pitch de reunión. El pitch de reunión tiene que cumplir estos requisitos. Ser breve, o sea, nos tiene que entrar en ese tiempo, tenemos que poder completarlo en ese tiempo, tiene que ser claro, es decir, tiene que utilizar palabras que se puedan ser comprensibles para todos, tiene que ser conciso. Conciso quiere decir que dentro, no es lo mismo que breve, es que dentro de esa brevedad podamos incluir todos los elementos que sean importantes. Tiene que ser convincente, claramente. Tiene que ser conceptual, es decir, nos tiene que dar una idea muy cerrada de la historia o de dónde vamos a ir. Tiene que ser creíble, es decir, tiene que poder existir con coherencia. No quiere decir que no pueda ser de fantasioso, digamos, o distópico, pero tenemos que encontrarle una coherencia que lo haga creíble. Y por sobre todo tiene que ser coherente, es decir, si un personaje tiene determinadas características, puede llegar a ser tal cosa,
coherente en todos los contenidos que son exitosos tienen mucha coherencia. Tiene que ser emocionante y tiene que ser memorable. Es decir, lo más difícil para nosotros cuando nos reunimos con un ejecutivo es que ese ejecutivo, después de una convención con la que se reunió, donde se reunió con 200 personas, se vaya a su oficina y se acuerde de nuestro proyecto. Entonces debe ser memorable. Debemos lograr que cuando le mencionamos el proyecto en otro momento, recuerde de qué estamos hablando. Y es increíble cómo muchas veces tenemos un proyecto que lo presentamos varias veces y nos damos cuenta que nadie lo recuerda. Cuando sucede eso, hay algo que está fallando y lo tenemos que replantear, ya sea la presentación, ya sea el pitch, pero es muy importante. Cuando un proyecto lo volvemos a hablar con el ejecutivo y te dice, ese que se trataba de, ¿ok? Ese está bien, es impactante, y eso es algo que lo tenemos que replantear. Es muy importante replantearnos a cada rato si lo que estamos presentando está bien presentado, si tiene todos estos elementos, porque muchas veces nos dicen, nadie le interesa mi proyecto, no sé qué pasa. Bueno, paremos y tengamos esta humildad, y ahora le voy a pedir a Loli que cuente un caso, digamos, un ejemplo de cómo esto se puede ajustar y lograr un éxito, es replantearnos con humildad si lo que estamos presentando en algún punto de todo el proceso, ya sea en el pitch, ya sea en el concepto, o si ya está visto, si hay algo que tengamos que modificar, o el teaser, o los personajes, hay algo que está fallando, por lo cual no logramos un interés. Loli, ¿querés contar un poco, por ejemplo, el caso de la suerte de Loli? Sí, ahí dijiste palabras muy reales, ¿no? La humildad, dejar los egos a veces personales de lado, somos los creadores, a veces escribimos o planteamos una historia y creemos que es como nosotros lo escribimos y es así, tiene que ser así. Y está buenísimo porque muchas veces las ideas, y cuando creamos una historia estamos convencidos, pero a veces hay distintas situaciones o contextos que nos pueden hacer modificar. A mí me pasó con el proyecto que tenía otro nombre inicialmente, tenía algo que era buenísimo, que era un tráiler. Ahora, como dijo Sil hace un ratito, no es necesario, si lo tenés mejor, pero no es necesario. Yo había invertido dinero propio para poder hacer una pieza, yo la llamaba pieza promocional, ni siquiera tráiler, no era como una promo de la historia de lo que yo quería contar. Estaba buenísima, tenía una premisa súper fuerte, pero bueno, estaba en un tono, y ahí también es esto, ¿no? El tono en que contamos lo que contamos, estaba en un tono como muy, muy romántico, muy rosita, muy light y demás. La verdad que nos dábamos cuenta que la premisa gustaba muchísimo, o sea, el disparador, como yo le decía, como gustaba muchísimo, pero había algo en el tono y en los feedbacks. Es súper importante, también como decía Sil, escuchar esos feedbacks permanentemente, pasar por el proceso de feedback es fundamental, es casi elemental, ¿no? Pedir y recibir siempre feedbacks. Y bueno, yo tuve la suerte de tenerla así, además en este proceso, en donde si bien yo viajaba a algún mercado, a Miami, no iba a NATPE en ese momento, sí él recorría muchos más mercados que yo y venía con esta data, ¿no? Con esto de que la premisa está buenísima, gusta mucho, se quedan a escuchar la historia, pero hay algo en el tono que me pidió darle una vuelta, ¿no? Y en ese momento era un camino en donde dije, yo ya venía hace 2 años escribiendo y escribiendo con guionistas, y había hecho incluso un guión, un piloto, con todo lo que implica, ¿no? A veces la inversión personal de un guionista. Yo no soy una guionista técnica, entonces necesitaba un autor que me diera esas herramientas para componer ese guión piloto, pero el feedback de Sil y todo los consejos que me dio me hicieron cambiar algunas, manteniendo la premisa de la historia, me hicieron cambiar algunos elementos y cambiar por ende el tono.
Y como dice Sil, ¿no? Con toda esa humildad de decir, che, bueno, vamos de vuelta, casi que tengo que ir, entre comillas, a foja cero, pero creo en mi proyecto. Es importantísimo cuando uno cree mucho en lo que tiene entre manos, cree mucho en su proyecto y es apasionado en lo que hace. Creo que es un elemento que sobrevuela fundamental y elemental, y estoy segura que todos ustedes son así. Entonces, eso me hizo escuchar ese feedback, replantear el tono, armar una nueva propuesta de teaser, trailer, y bueno, un poco fue lo que termina, como digo, ¿no? O sea, está el arco ahí, digo, haciendo una analogía del fútbol, lo que terminó luego en ese gol que se necesitaba para que la serie diera la luz, ¿no? Y fuese vendida a Telemundo con todo lo que eso significaba para mí, que era una creadora que no había tenido un proyecto anterior de tanta relevancia. Tuvimos ofertas de muchos otros plataformas importantes y me di el gusto de elegir, me di el gusto con toda humildad también, de elegir entre 2 o 3 propuestas la que más me parecía, que me la trajo Cira a la mesa, que fue Telemundo, y bueno, pero es eso que dice que es súper importante, el feedback, la humildad, el barajar y dar de nuevo, el escuchar mucho al otro, y siempre seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, este es un ejemplo, la verdad, Loli es un ejemplo, no es casualidad que el proyecto se haya vendido, muchos proyectos. Yo estoy, digamos, me dedico a esto hace 25 años y no siempre los proyectos se colocan, pero mucho depende también de la flexibilidad y de la humildad del creador de aceptar determinados feedbacks. Los consejos que nosotros podemos dar tienen que ver con el feedback del cliente, ¿no? Entonces, a veces le preguntamos, ¿cuál es tu idea? ¿Tu idea es venderlo o mantenerte rígido en tu posición, ¿no? Respecto a... nada es fijo. Si uno quiere mantener esa idea, está perfecto, pero, digamos, hay que saber que eso, digamos, quizás en ese momento no sea para el mercado o tarde muchos años en venderse. Yo lo que digo es, no hay ideas que no sean correctas, sino hay tendencias. Y si uno quiere, hay muchos creadores que dicen, pero yo quiero venderlo ya. Bueno, perfecto. Si lo queremos vender ya, entonces volvamos a replantear algunos puntos que no coinciden con las tendencias y con los lineamientos de búsqueda actual. Pero si uno quiere tener, como fue el caso que conocemos del juego del calamar, que tardó 14 años en colocarse y podemos esperar ese tiempo, bueno, eso cada uno lo elige, ¿no? Mi consejo es el juego del calamar y esta posibilidad de que en 14 años recién se vea el potencial es 1 entre 1.000.000. Creo que es muy importante escuchar los feedback de los clientes. Para esto también ayuda mucho el pitch. Muchas veces, cuando contamos el concepto sin mandar, por eso a veces es tan importante no mandar el desarrollo enseguida, nos damos cuenta de si ya por lo menos la idea no tiene algún ruido, ¿sí? Nosotros, si por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que me ha tocado, que me viene a la mente, había una historia que tenía que ver con algo que se disparaba en una persona a partir de que se le moría el perrito. Entonces ya en el pitch el ejecutivo nos dijo, no me vengan con perritos muertos. Tenemos un lineamiento hoy en las pantallas que tiene que ver con que no queremos que se muera ningún animal, algo que era en el pasado las historias del perrito que se moría eran habituales, pero hoy la gente sufre mucho con eso y puede ser que alguien muy sensible deje de verlo. Entonces ahí nos dimos cuenta que no podíamos hablar más del perrito. Entonces teníamos que volver hacia atrás y pensar, ¿es una historia que habla sobre el perrito o es uno de los elementos que pueden ser? Pues si se trata de
Si la película es Benji, bueno, no lo vamos a poder cambiar. Pero si la película o la serie, lo que fuera, tiene ese elemento y se puede reemplazar por otro, vamos a poder traspasar esa barrera. Y ahí ya no mandamos los elementos, porque cuando nosotros mandamos un desarrollo, ya después no se puede, y tiene un pass, que es lo que se llama, que tiene el rechazo, que no pasa el filtro, el primer filtro, después no lo después no le podemos decir, espera que lo cambiamos, ¿sí? Entonces el pitch también sirve para detectar si por lo menos la idea integral y los elementos que mencionamos están por lo menos en línea con las búsquedas o con los lineamientos actuales de las pantallas. ¿Cómo estructurar un pitch? Hay muchas maneras. Lo importante es que no improvisemos el pitch, que cuando tengamos la historia terminada, cuando tengamos el desarrollo, hagamos un ejercicio de escribir, pensar, como dice acá, pensar, producir, practicar y presentar. Esto no lo inventé yo, las 4 P del pitch se dan en muchos paneles y lo importante es realmente ponerse a escribir. ¿Qué vamos a pensar? ¿Cómo lo vamos a decir? Lo escribimos, lo producimos, lo practicamos y luego lo vamos recién a presentar. No vamos a improvisar porque es tan poco el tiempo que tenemos que si nos enredamos en lo que vamos a decir, no vamos a generar impacto. Entonces tenemos que tenerlo absolutamente practicado para que en ese momento los nervios no nos traicionen y no lo hagamos mal. Las premisas del pitch. Esto es muy importante. Las premisas es, más allá de lo que nosotros presentemos y armemos para darle a conocer al ejecutivo, necesitamos conocer la película completa. ¿Vieron cuando ustedes van a ver una película al cine y le cuentan a alguien de qué se trata? Uno hace un breve resumen, pero si después le empiezan a preguntar, ¿pero cómo fue que pasó tal cosa? ¿Y cómo era el personaje? Uno tiene, como vio la película, puede ampliar detalles, ¿no? Bueno, nuestro proyecto tiene que ser igual. Vamos a contar la síntesis, pero si el ejecutivo después quiere indagar, ¿y eso cómo va a pasar? ¿Y cómo va a ir el personaje? ¿Y cómo van a resolver este tema? No nos podemos quedar diciendo en esa reunión de pitch, todavía no lo sabemos, o ahí nos ponemos nerviosos porque no lo pensamos. No. Digamos, para llegar a presentar un pitch tenemos que haber hecho todo el desarrollo, haber contado toda la película, ¿no? De eso se trata, conocer tu historia y conocer la película completa. Yo, como representante de proyectos, también le pregunto, o sea, al creador, 1000 millones de cosas, porque yo necesito entenderla tanto como él. No tenemos un proyecto audiovisual para ver, pero yo necesito que esa persona lo tenga todo pensado, ¿sí? Hasta cómo termina, por supuesto. O sea, hay proyectos que no tienen final, o sea, que todavía no saben cómo lo van a terminar, o te dicen, eso, no, ¿cómo? O sea, al público en un tráiler de cine le vas a decir, el final no te lo voy a contar, pero el ejecutivo quiere saber cómo termina también, para ver si realmente le gusta hasta cómo termina. Y uno lo tiene que conocer, no se puede guardar el final. Hay proyectos que no tienen el final. Y es como absurdo. Siempre se pone el final en un proyecto. Conoce al cliente, bueno, contacta al ejecutivo correcto, ya lo vimos, conoce al cliente. Es decir, obviamente no le vamos a presentar un proyecto infantil a una plataforma que no programa, no tiene ese perfil. Tenemos que, saber a quién le estamos presentando. Claramente, si tenemos al ejecutivo de Discovery, no le vamos a presentar una serie de terror, digamos. A eso se refiere, pero a pesar de que parezca tan obvio, no lo es. A veces los ejecutivos dicen, me vienen a presentar cosas a una pantalla que
nunca en la vida tuvo este tipo de contenido y tampoco quieran convencerlo de que tienen que... Esa es otra, ¿no? O sea, ahí me acuerdo de plataformas que decían no queremos series juveniles y estaban en un momento y estaban los creadores que querían convencer a la pantalla de que tendrían que tener series juveniles. Bueno, eso es una causa perdida. Los ejecutivos siguen los lineamientos que les bajan y el día que cambian su decisión te lo van a decir, pero no lo van a cambiar porque uno le esté peleando. Es más, se van a sentir tan molestos que después no le van a dar más reunión. Controla el tiempo es eso, ¿no? A mí me cuesta mucho controlar el tiempo, pero el tiempo es fundamental. Por eso hay que practicarlo. Por eso hay que practicarlo, practicarlo y practicarlo. Porque si no, se nos van esos 10 minutos y todavía no llegamos a contar lo más importante. A veces hasta uno le puede decir al ejecutivo, espera que te termino de contar y después no está mal, digamos, porque el ejecutivo también entiende que hay un tiempo y que lo importante todavía no se lo pudo decir y que quizás se quedan sin ese tiempo. O sea, no está mal decirle, espera que te quiero contar lo más importante y hacerlo. Aceptar el feedback, esto que decíamos, ¿no? O sea, esto que dicen, mira, la verdad no... hay que tener, digamos, esta habilidad en ese momento de hacer una buena relación con el cliente. Entonces, si el cliente nos dice, no, la verdad que no estamos evaluando nada que tenga sufrimiento animal, que se llama, no aceptémoslo y digamos, ok, entiendo, lo voy a revisar, a ver si ese elemento se puede, no es lo primordial, nuevamente, no mintamos, si es posible, ¿no? Y después priorizar el pitch verbal al gráfico. ¿Qué quiere decir? Mucha gente, hasta en reuniones de Zoom y demás, me pasa porque me lo hacen a mí cuando me presentan un proyecto. Yo quiero que el creador me cuente de qué se trata. Contame de qué se trata. Enamórame con esa historia. Y me ponen una presentación en la pantalla. Y no, a mí no me gusta porque la presentación, mándamela después. Quizás como realmente una presentación, salvo que tenga mucha fotografía, no sé, pero es raro porque es un proyecto audiovisual, lo que estamos mostrando son imágenes que no son reales. Vayan primero a impactar con el relato. Esto de que el relato es lo más importante del principio de los tiempos es verdad. Todo el material gráfico se puede presentar en otro momento. Lo importante es que sea un impacto verbal la primera vez si tenemos esa oportunidad. Bueno, a ver. Sil, te hago una consulta justo para después darle la palabra también a Luis. Loli y Sil, ¿quieren retomar como puntos los más importantes para recordarles acá a la audiencia a la hora de presentar un proyecto con la experiencia que tienen? ¿Cuáles son los puntos más importantes y cómo tienen que presentarse? ¿Qué no dejarían afuera de decirles en este momento, dado que muchos de ellos van a participar de Nexos y de otros eventos y rondas de negocios? Yo lo que quería aportar, escuchándola a Sil un poco y también hablando un poco de experiencias personales, también es el hablar con ejecutivos, el tener esta posibilidad de reunión, esta posibilidad tan rica que da Vaca a través de Nexos, con el apoyo de InvestBA, es como riquísimo. Y todo termina siendo al fin del día un tema de relaciones, ¿no? O sea, de cómo, de las formas, de qué contamos y cómo lo contamos en realidad. A mí lo que me pasó con el tiempo fue que, tomando todas estas premisas que las fui aprendiendo en el camino, me encontré con que a los ejecutivos los seguí viendo en distintas oportunidades y ya terminaban en alguna oportunidad, y también sentada desde un lado más humilde, y el ejecutivo me decía, ¿sabes qué? Te voy a dar un par de tips. Agrega esto, pon esto, saca esto. Porque quizás estaba viendo a un ejecutivo que era el jefe de un equipo de desarrollo al que yo iba a ir después. Entonces, vení un minuto, Loli, pasá a saludarme por la suite, que estoy acá cuando iba a los mercados, ¿no? O en la ronda de negocios. Pasá a saludarme, aunque sea y tal vez con un tip que me daba o alguna cosa, yo iba y con mi computadora y la cambiaba y lo agregaba y después me iba mejor. Entonces digo, esto al fin del día es un trabajo de relaciones, es un
ir conociendo gente, ir relacionándote de a poquito, ir escuchando, ir tomando ejemplos, ir tomando data, ir aprendiendo muchísimo, leyendo muchísimo. En mi experiencia personal me ayudó mucho leer los medios de la industria, estar lo más al tanto posible, sin dejar la parte creativa, ¿no? O sea, es como que es difícil, porque uno dice, bueno, yo soy un escritor, soy un creativo, pero no puedes desatender o no puedes dejar de oír lo que está pasando en la industria y para dónde vamos, porque si no estamos yendo para cualquier otra dirección. Hay que mirar de alguna manera, lo hablábamos con Sil cuando nos juntamos a repasar a ver de qué íbamos a hablar hoy, ¿no? O qué íbamos a mostrar. Y decíamos, sí, ok, el pitch, por supuesto, es el foco de este encuentro, pero también tiene mucho que ver, ¿no? La industria audiovisual, lo que está pasando, estar al tanto y no desatender el negocio y no dejar escuchar los consejos de quienes saben mucho y están en puestos relevantes dentro de canales, plataformas y demás. Y como dije antes, esto es un laburo de relaciones, ¿no? O sea, de estar siempre en contacto y por eso valorar muchísimo estas oportunidades como da Vaca. Nexos es súper importante, yo estuve en la edición anterior y la verdad que me fui feliz, contenta, viendo lo que había pasado en la FUC, en esa oportunidad que se hizo, riquísimo y todo lo que se produjo después, ¿no? Sí, una de las cosas que decís, Loli, que tiene que ver con leer lo que está pasando, informarse, suscribirse a alguno de los medios audiovisuales de prensa, que bueno, la verdad es que salen muchas noticias y nosotros vamos viendo si somos sus creadores, por dónde va el mercado. Muchas veces tiene que ver con presentar un proyecto también en el momento adecuado o no presentarlo si no es el momento de la búsqueda, porque a veces hay proyectos que son excelentes, que tienen todos los elementos, que son muy consistentes, que son originales, y de repente el mercado está en la tendencia de, por ejemplo, buscar comedias y no un thriller, ¿no? Entonces, no quiere decir que uno no vaya si uno tiene una buena historia y está convencido de que es una muy buena historia, quizás no sea el momento, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar. Lo que no se debe hacer es insistir en ese momento con ese proyecto. Pero si uno tiene un buen proyecto, lo tiene que mantener, lo tiene que perfeccionar, porque ese momento viene. Esto es cíclico. Este año nosotros los cambios cada vez lo vemos más rápido. O sea, cada 6 meses, cuando nos preguntan una tendencia, si alguien hoy me pregunta cuál es la tendencia, que en general en estas charlas surge, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué buscan hoy las pantallas? Bueno, hay que verlo todo el tiempo que buscan las pantallas. Hoy cada 3 meses cambian las búsquedas. Antes cambiaban, era por todo el año. Ahora, cada 6 meses hay una nueva. Cada convención que vamos hay nuevas búsquedas. Entonces, es importante trabajar muy bien la estructura, lo que se llama consistencia de un proyecto no cambia. La consistencia del proyecto tiene que tener, es decir, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener una síntesis argumental, tiene que tener descripción de personajes, tiene que tener un guión 1, o sea, trabajen en todo eso y preséntenlo cuando la tendencia corresponda a esa búsqueda, ¿no? No traten de salir corriendo a presentarlo y si ven que 2 o 3 analistas dicen no es lo que estamos buscando, no es lo que estamos buscando, ahí también es el momento de darse cuenta que no es el momento y esperar un tiempo más. Totalmente. Bueno, Sil, ¿querés ahí dejar de compartir? Así ya sí. le damos. Continúa, Luis. Hola, Lucho. No te había Hola, visto, querido. ¿Todo bien? Sí. Bueno verte. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá compartiendo con ustedes y escuchando a las maestras, que realmente es muy completo. De hecho, nos vamos a solapar en algunos puntos. Voy a tratar de dar como otro enfoque más orientado a lo que es mi experiencia y mi rol, que es más desde un lugar de plataforma. Luis es mi nombre, estoy encargado de lo que es adquisición y producciones para Flow actualmente. Antes de presentar, quiero también aprovechar, bueno, porque hoy voy a dar
o a mostrar un poquito el otro lado del escritorio, que es lo que nombraban Loli y Sil, que es el ejecutivo, ¿no? ¿Qué ve el ejecutivo? Y en ese sentido creo que esto se me ocurría ahora, lo pensaba, ¿no? Porque hay como una figura muy mítica, idealizada del ejecutivo, ¿no? Sobre todo que viene de la industria de la TV anterior. Hoy las estructuras de las empresas de medios son tan grandes que, digamos, quienes son las puertas de entrada de los proyectos a las plataformas, en este caso, que son donde trabajo yo, digo, son como uno, ¿no? Las puertas de entrada terminan siendo como uno, no es esa persona de traje y zapatos lustrados, ¿viste? Que tal vez está como en el imaginario. ¿Por qué digo esto? Porque eh, creo que a la hora de presentar un proyecto juega en la cabeza esa cuestión asimétrica, ¿no? De, che, yo estoy acá presentando algo frente a alguien que tiene el poder de comprarme o no. Digo, no es tan asimétrica, no es más asimétrica que cualquier relación en que hay un vendedor y un comprador, ¿no? Digo, pero tampoco es el presidente de un país, digo, porque entiendo que eso puede jugar en la cabeza esa cuestión asimétrica y en definitiva hoy los ejecutivos o quienes están en las instancias de mercado sondeando proyectos, digo, yo los conozco a todos y somos personas que estamos ahí evaluando proyectos con ciertos lineamientos corporativos, pero digo que creo que está bueno ahí en la cabeza desmitificar un poco la figura del ejecutivo. Esa va a ser mi introducción. Ahora voy a presentar y les voy a compartir un poquito lo que traje sobre picheo. Que también, bueno, es parte de una presentación un poco más grande, pero vamos a ir a los temas específicos. Ahí ven mi pantalla, la ven en modo presentación. Sí, perfecto. Bueno, a ver, voy a hablar un poquito resumido algunos puntos que ya Loli y Sil los contaron como más en detalle. Em, desde nuestro rol como plataforma y como ejecutivo, ¿qué vemos? ¿No? Muy sintetizado, después seguramente haya un espacio para preguntas. Yo como plataforma o como comprador estoy interesado en algo, ¿no? Puede ser un canal, puede ser, no sé, algún tipo de medio. En mi caso, mi experiencia dentro de una plataforma me hace a mí contar con muchos datos de consumo y de audiencia. Por lo tanto, yo sé qué audiencia vive en mi plataforma y qué consume, qué mira. Entonces, eso es uno de los grandes elementos que a mí me hacen decidir o analizar la cuestión de cierta manera. Listo, tengo estos datos de qué audiencia vive en mi plataforma y qué consume. Sé si hay un consumo más mainstream de cosas más generales o más masivas, o si hay un consumo más de contenido de nicho. Digo, eso lo sé en profundidad. Por lo tanto, digo, esta es información con la que yo cuento como plataforma para decidir qué tipo de proyecto busco. Voy a hablar rápido de esto de curaduría porque no va tanto al tema de hoy, pero prefiero darlo como introducción. Por otro lado, listo, sé que se consume, sé que audiencia vive en mi plataforma. Ahora, ¿qué estoy buscando? ¿Y por qué digo que estoy buscando? Porque pueden darse múltiples escenarios. Por ejemplo, que yo sé qué audiencia tengo y sé que se mira, pero quiero construir algo distinto como plataforma o quiero posicionarme como plataforma, como canal o pongan ahí el nombre que quieran. Quiero posicionarme distinto en el mercado, en la audiencia. Entonces voy a buscar algo distinto a lo que se está consumiendo o distinta a la audiencia que vive en mi plataforma. Entonces ahí siempre la pregunta que nos hacemos como equipo de selección de proyectos, e incluso las preguntas que se hacen los ejecutivos en general es, che, ¿arriesgamos a algo que no se consume tanto o apostamos a lo que ya sabemos que funciona? Y acá nombro, esperen que voy a poner el puntero, nombro drama, policial, crimen, porque esto está atado a una introducción a esta presentación que era sobre qué se consume en general. Y en general, para que se den una idea, esto lo cuento rápidamente para que tengan ciertas nociones. En las plataformas que son de entretenimiento, el 90% aproximadamente de lo que se consume es ficción, ¿sí? Y de ese 90%, te diría mínimo el 80% más o menos es el promedio, es drama o algún tipo de drama, thriller, suspenso. ¿Por qué cuento esto? Porque digo, está claro que para una plataforma que no quiere arriesgar tanto, una plataforma de entretenimiento, ¿no? Distintos son otros canales que son más orientados, no sé, a documentales, ¿no? Pero una plataforma de entretenimiento
bueno, si no quiero arriesgar, yo sé que la mayor parte de los proyectos que busco van a estar orientados a esto que es lo que más se consume. Y por otro lado tenemos la variable, otra de las variables en la toma de decisiones, ¿qué formatos nos funcionan, nos han funcionado o sabemos que tienen la mayor consistencia entre precio, ¿no? Calidad, costo y audiencia? Hoy hay una gran tendencia, ya hace varios años, digo, no es novedad, en series un poquito más adaptadas, es decir, 8, 10, 12 capítulos de 25 minutos, 30 minutos. Si bien ahora hay una tendencia inversa hacia la telenovela, digo, que se está dando en los últimos 1 año y medio, 2 años, y muchas plataformas salieron a buscar formatos de capítulos más largos, digamos, ¿no? Pero hasta hace 2 años, y todavía sigue igual muy fuerte esa tendencia de, che, la mejor ecuación costo-calidad es series de más o menos episodios controlados de 8 o 10 y de 25 o 30 minutos de duración. Y se está viendo, digo, ahora casi todas las plataformas están sacando ese tipo de serie. ¿Por qué voy a esto? Porque quería contar un poquito cuál es nuestra mirada como un ejecutivo de plataforma, en qué elementos juegan, ¿no? En la toma de decisiones. Cuando yo miro un proyecto o escucho un pitch o ustedes me muestran un proyecto, es ¿qué estoy teniendo en la cabeza yo? Bueno, estoy teniendo todo esto. Estoy teniendo qué tipo de audiencia y consumo hay en plataforma, qué tipo de género y temáticas estoy buscando, si hay espacio para arriesgar o tengo que ir a algo seguro, y los tipos de formato que sabemos que funcionan, básicamente. Ahora, a cada uno de estos grandes temas se les corresponde digamos, un elemento en el que ustedes como productores o desarrolladores pueden trabajar, ¿no? Sobre todo en identificar, che, mi proyecto, ¿a qué audiencia le habla? ¿No? Que esto me parece que está bueno desde el primer momento en una instancia de pitch que quede claro, ¿no? Este proyecto es un proyecto mainstream, ¿sí? Apunta al segmento, no sé, de 18 a 50. Todo ese segmento, no importa género, no importa nivel socioeconómico. Bueno, está bueno saberlo porque ahí vamos macheando, ¿no? Bueno, puede ir con nuestra estrategia, puede no ir, hay que hacerle algunos ajustes. Entonces, esto es algo que está bueno que tengan en cuenta a la hora de diseñar el proyecto o el pitch, puntualmente. Em, Hablo siempre, no sé, hablo siempre no, pero en algunos talleres doy el ejemplo, no sé, si estás haciendo un documental sobre como era el último ejemplo que di, sobre un documental sobre las gacelas, ¿no? Las gacelas en el norte de Entre Ríos, bueno, es muy específico y tenés que saber dónde está esa audiencia. Tal vez, en el caso mío que trabajo en Flow, si venís a presentar un documental sobre las gacelas en el norte de Entre Ríos, es muy específico, por lo tanto, va a ser difícil colocarlo, ¿no? Entonces está bueno identificar, bueno, a qué audiencia le habla y dónde está esa audiencia. ¿Está en Flow o está en otra plataforma más de nicho, ¿no? O más orientada a ese género? Em, por otro lado, bueno, la parte más editorial o de autor, ¿no? ¿Cómo cuento lo que quiero contar? Porque puede ser la temática muy masiva, por ejemplo, pero la forma de contarlo sí puede ser un poco más segmentada, ¿no? Por ejemplo, hemos comprado, bueno, sí creo que, no sé si has estado vos al tanto en ese momento trabajando con Jaque, pero en su momento le hemos comprado historias mínimas de mundiales, que es básicamente historias cortas de 10 minutos sobre los mundiales de fútbol contadas a través de una técnica de animación, ¿no? Entonces, temática general mundial, ¿a quién no le interesa el mundial de fútbol? Bien, masiva, te diría. Le haces un doble clic o lo bajas a una segunda capa, pero en una técnica de animación. Entonces, tal vez eso segmenta un poco la audiencia porque no todos están interesados en ver una técnica de animación. Capaz quieren consumir algo más live action. Bueno, entonces, no es solo lo que cuento, sino también cómo lo cuento, y ahí está la parte más editorial, de narrativa, que le quiero dar a mi historia. Em, y por otro lado, los modelos de negocio, creo que también está bueno. Imagino que acá adentro en la audiencia hay proyectos en todas las instancias, ¿no? Desde una primera escritura hasta proyectos más avanzados. Para los que no están tan avanzados, sepan que en algún momento eh, van como como se dice, a aterrizar en esta parte, que es, che, ¿qué modelo de negocio necesita mi proyecto, ¿no? Para llevarse a cabo? ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo se financia? ¿Qué tipo de partners puedo buscar? O ¿A qué tipo de plataforma puede calzar con este proyecto para que aporte dinero? Bueno, esto es un poco mi idea con este slide es de los principales elementos que analizamos nosotros como plataforma, qué elementos se le corresponde en el diseño del proyecto para que ustedes tengan en cuenta a la hora de armar del pitch y de diseñar el proyecto.
Bueno, eso, no sé si estoy yendo rápido o estoy yendo bien. Hay otro slide que quiero contarles algunas cositas de... Hágame así, si voy bien. Va perfecto, va perfecto. Perfecto. No estoy pudiendo leer el chat todavía, así que por las dudas, si están escribiendo ahí, ahora voy a ello. Después vamos a retomar consultas que se hicieron en el chat, así van respondiendo. Bien. Así quédense Bárbaro. tranquilos. Bárbaro. Bueno, puntualmente, ¿qué elementos de análisis o entregables o materiales entregables necesitamos nosotros como plataforma, como ejecutivos, para analizar un proyecto y para finalmente dar el go, es decir, luz verde? Avanzamos con esto. Yo acá voy a nombrar todos, ¿sí?, los elementos que idealmente se necesitan antes de tomar una decisión, ¿no? Pero entiendo que esto es por etapas. Obviamente, digo, no, para los proyectos o la audiencia acá que tiene proyectos que están en estado tal vez más, más de origen, no es que tienen que tener todo esto ya para hacer el pitch. Sí, en alguna instancia se va a necesitar todos estos elementos para poder, yo como ejecutivo, como plataforma, tomar una decisión. Em, Acá lo puse como punto cero. ¿Por qué? Porque esto sucede tal vez mucho antes de la instancia de pitch. ¿Qué necesitamos como ejecutivos o como plataformas? No mucho más que un one page. Sí, acá algunos conceptos se van a solapar con los de SEAL que comentó. Otros tal vez estemos en desacuerdo y discutamos después. Pero básicamente no necesitamos más que un one page en que cuente la idea general del proyecto. Un logline, sí, y que ahí lo asocio también al concepto de elevator pitch que comentaba SEAL. El elevator pitch viene de la idea de, che, te tengo que poder contar mi proyecto en lo que voy del piso 0 al piso 12 de un edificio, porque te imaginas en un entorno corporativo en el que, che, te cruzas en el ascensor con alguien que le puede interesar tu cosa. Bueno, se lo tenés que contar del piso 0 al piso 12 en 30 segundos. De ahí viene el concepto de elevator pitch. Básicamente es un pitcheo en un ascensor. Em, entonces, que con una idea corta, básica, 30 segundos, un párrafo, puedas contar de qué se trata tu proyecto. Eso como, viste, como gancho, como carnada. ¿Qué puede tener también un one page? Por supuesto, una sinopsis general o un arco argumental. Quiero saber yo más o menos qué cuenta la historia, un poquito de los personajes, un poquito de infotécnica. Infotécnica me refiero, che, de tantos episodios, de tanta duración, más o menos eso me imagino, ¿sí? No mucho más, bien a grandes rasgos, y que sea como una carnada. Por eso ahí está bueno ser bastante estratégico en qué cuento en un one page, y ahí entra en juego todo lo que le comentaba Sil anteriormente, para que sea atractivo. Me quedo con algo que dijo Sil hace un ratito, que era, no tengo que convencer, tengo que seducir. Y eso es clave porque, en definitiva, estamos viendo nosotros como plataforma eso, qué elemento atractivo tiene. Porque yo a mi público tampoco lo tengo que convencer de mirar algo. Lo tiene que seducir, le tiene que atraer desde el póster, como plataforma, ¿no? Desde el póster hasta la sinopsis que aparece en plataforma, hasta los 30 minutos que le dedica al primer episodio. Entonces es muy importante ese concepto de seducir. De hecho, también tomo algo que hablé alguna vez con un productor que me gustó. Vos tenés forma de contar ideas, rápidamente, ¿no? Tenés forma de contar ideas. Por ejemplo, Succession, la serie de HBO. Vos podés contarla, te podés hacer un logline o un mini pitch bien directo, ¿no? Es la historia del dueño de una corporación que está buscando su sucesor, ¿sí? No sé si la vieron o no la vieron, pero más o menos es eso. O podés pitchearla o contarla como realmente es, que no es eso. O sea, ese es el aspecto más técnico de la historia, pero el aspecto real es lo que está contando ahí es el entramado familiar y el entramado de relaciones familiares y cómo se juega en situaciones de poder ese entramado familiar. Entonces vos podés contarlo de forma directa, sí, sí, es el, el líder de una corporación, o lo que realmente está contando el contenido, que está contando relaciones familiares en un ámbito puntual que es con mucha situación de poder. Y en definitiva, eso es lo atractivo de la serie, o por lo menos a mí lo que más me atrajo. Es, qué sé yo, si quería ver una réplica de la familia Fox, de los creadores de Fox, de los Murdoch, hay documentales de eso, pero yo quería ver otra cosa, era que me cuenten los entramados familiares. Entonces ahí traigo de nuevo lo que dijo Sil, no convencer sino seducir. ¿Cuál es el aspecto más seductor de esto? ¿Es la historia o es la otra cosa? Bueno, si es esa otra cosa,
que esté en este elevator pitch o en este logline o en esta one page, que figure. Bueno, de nuevo, otros elementos que, que requieren un poquito más de desarrollo y que en el caso de que haya un buen one page o un buen primer contacto o un buen primer elevator pitch, listo, pasamos, bueno, pasame más material, pasame la Biblia o pasame otras cosas que ahora vamos a ver, pasame que quiero seguir profundizando en la historia. La Biblia es otro elemento para nosotros clave porque acá ya podés darle más lugar, bueno, una sinopsis extendida o una sinopsis episódica, ¿sí? Saber qué pasa en cada episodio. Podés hablar más de los personajes, no solo introducirlos, sino contarlos, contar su trasfondo, contar sus pasados y contar sus motivaciones. ¿Por qué puse motivaciones entre paréntesis? Hoy algo que estamos viendo como plataforma también es que hay una escritura muy vaga, ¿no? Eh, Vaga en el sentido más de lazy, pero también vaga en el sentido de difusa, ¿no? Es como que cuando uno se adentra en el personaje y empieza a leer guiones, no entiende por qué el personaje hace lo que hace o cómo eso desencadena la historia. Es decir, falta trabajar más en el trasfondo y en las motivaciones de los personajes. Y eso a ver, para mí es uno de los puntos clave porque sobre todo se tiene que evidenciar en el guión y después se tiene que evidenciar en la pieza audiovisual. Entonces, hay como, hoy estamos viendo una tendencia de que hay poca profundidad en el desarrollo de personajes y sobre todo en sus motivaciones. Digo también, lo quise traer acá para que sea un punto en el que si ustedes están en esta parte del desarrollo de su proyecto, estén atentos. Y en una Biblia también, obviamente, clave es tener una idea de cómo cierra la historia o de qué tipo de gancho deja. Nos ha pasado en instancias avanzadas de picheo y que no nos explicaban o no nos querían contar cómo terminaba la cosa. Y nosotros somos la plataforma, no somos la audiencia. Y está muy bien entender esta diferencia de que, che, a la audiencia sí le tengo que ocultar el gancho y le tengo que ocultar el final y le tengo que o se lo tengo que sembrar de a poco. Pero nosotros queremos saber, che, ¿cuál va a ser el gancho? ¿Cuál va a ser el golpe fuerte, lo que te atrae, lo que te dice, che, quiero ver una segunda temporada o quiero terminar de ver la primera temporada? Entonces, eso sí tenganlo presente de que a la plataforma hay que ser como cautelosos en qué información le oculto, porque la realidad es lo mejor es que no le oculte nada. Digo, yo saber todo lo que hay sobre la mesa para poder decidir, listo, la historia es de esto. Bueno, y algunos otros elementos que tal vez vienen un poco más adelante en el tiempo, pero que son clave desde nuestro lado saber cómo juegan, ¿no? En la peli completa. Uno es el plan, el calendario, digamos, de, bueno, más o menos, no hace falta saber, che, en febrero 2024 porque, vamos a desarrollar los 4 guiones, porque tal vez no estás en esta instancia, pero sí una idea de, che, en el caso de que demos luz verde al proyecto, más o menos escribir, desarrollar nos va a tomar 2 meses, hacer la preproducción nos va a tomar 1 mes y medio, el rodaje nos va a tomar 2 meses. Entonces, uno más o menos, como plataforma, se ubica en el tiempo, bueno, si yo doy luz verde en este momento, más o menos el proyecto puede estar en pantalla en tal momento. Entonces, esta idea general de tiempos o de etapas le suma valor o le suma claridad al proyecto. Por otro lado, crew y cast son dos elementos, sobre todo el cast, en el que hoy se le está prestando mucha atención. Casi todas las plataformas mainstream están como apostando mucho ahí. Flow, en el caso de mí, que es mi trabajo y la plataforma donde actualmente me desarrollo, te diría del elemento más importante de una producción o de un proyecto. ¿Por qué? Cuando vos ves el top 10 de lo más visto en toda la plataforma, hay un factor ahí que es el elenco conocido que te genera views, te genera horas de consumo. Al menos lo hace a la audiencia ir hacia ahí. Después puede ser el contenido malo, lo que sea, bueno, se irá, ¿no? No lo terminará de ver. Pero hay un componente ahí de atracción o de seducción en el cast que lo vemos muy patente en todo lo que publicamos en la plataforma. Por eso está bueno tener una idea de, che, me gustaría, hay como dos formas, che, me gustaría que el cast sea este, y después hay otra que es mucho más interesante, que es, tengo comprometido a tal y tal, o sea, a tal le interesaría hacer este proyecto y a tal le interesaría. Eso para nosotros son como green flags, ¿no? Como decir, che, bueno, esto está bueno, saber que hay un proyecto que cuenta con la participación o el interés de estas personas. Que es un poco también lo que comentaba Silen, che, si hay un talento asociado, o sea, que esté ahí, que figure y usarlo como gancho, como carnada.
Por otro lado, también una idea de presupuesto sirve mucho. Es muy difícil, voy a hablar de presupuesto y de guión, de dos cosas. Es muy difícil inicialmente cuando uno está desarrollando una idea, tal vez está en la estancia de Biblia, ¿no? Recién ahí, tal vez es difícil, y si lo sabemos como plataforma, sabemos que es difícil llegar a un presupuesto fino, ¿no? Pero bueno, poder para nosotros enmarcar, che, este proyecto es un proyecto que sale de $50.000 el episodio a $100.000 el episodio, o decir, sale de $500.000 el episodio a $1,5 million, es importante enmarcarlo en algún sentido, porque te permite saber, che, ¿es viable o no es viable? ¿Lo puedo hacer solo o tengo que llamar a otro? O realmente no es para mí, anda a hablar con una plataforma más grande. Entonces, ese marco presupuestario o tener esa idea, al menos estimada, es súper útil a la hora de decidir o incluso de pitchar el proyecto. Si ustedes tuviesen todo esto a la hora de pitchar, digo, es mucho más rápido llegar a una decisión de sí o no. Eso es lo que digo. Pueden no tenerlo. En algún momento lo vamos a necesitar, eso sí. Y bueno, y un guión piloto. Creo que este es clave y está muy asociado al presupuesto porque sé que ya con una Biblia y un primer guión se puede presupuestar bastante fino el resto del proyecto, ¿no? Entonces el guión tiene dos utilidades. Una, porque te orienta un poco más en la cuestión presupuestaria. Y segundo, porque finalmente como plataforma vemos cómo escribe el que escribe. Si esto que me mostraste acá, el logline, la sinopsis, se puede implementar o no bien, blanco sobre negro. Pues nos pasa muchas veces también que hay una muy buena idea, muy mal implementada. Nos ha pasado sucesivas veces, ¿no? Y bueno, Sil también tendrá sus ejemplos sobre esto. Pero una muy buena idea, un muy buen logline, mucho gancho, cuando se traslada al guión, decís, no tiene, hay temas estructurales, tiene fallas estructurales, fallas en la continuidad, tiene fallas en un montón de lugares. Entonces, con un primer guión vos ya atacás de entrada, digo, un primer guión, antes de dar el green light, antes de decir, che, avanzo con este proyecto, necesitamos un primer guión justamente para detectar eh, errores estructurales, errores de narrativa, errores de personaje, ya desde el momento de decir, che, esto hay que corregirlo porque no, lo que sea. Entonces, estos son un poco los elementos que en definitiva vamos a necesitar antes de dar un green light, pero sobre todo para la instancia de pitch, este es clave, ¿sí? Tener esto ya preparado también es un buen avance, porque en el caso de que en el pitch, che, yo tengo 10 minutos, pero si te quiero preguntar más o me interesa y quiero profundizar, listo, vos ya tenés esta idea de peli completa, que es lo que comentaba Silvia hace un ratito. Y todo esto yo creo que es un plus bárbaro, porque ya son todas las preguntas que haríamos cuando nos presentan un proyecto. Bueno, ¿y más o menos sabés cuánto sale? No, bueno, no importa, podemos ir trabajándolo. Che, ¿y sabés qué cast puede participar o le interesa? No, bueno, pero sabé que para nosotros es importante el cast que participa en... así que, bueno, creo que hablé mucho, creo que hablé muy rápido, pero esa es un poco la mirada desde una plataforma a la hora de pitchear un proyecto y qué elementos necesitamos. ¿Puedo Dejo de agregar una compartir. cosita muy de ¿Puedo decir colonia algo? a lo que dijo Lucho? No, Sí, sí, quiero sí. agregar algo, Sil, porque Lucho, algo me redisparaste un montón de cosas. no, pero, ¿sabés qué? Es súper importante lo que dijo Lucho respecto de la estructura y de las fallas y que el logline puede ser muy ganchero, la premisa incluso y demás. Nos pasó con Sil, lo cuento acá, que somos poquitos, 120 más o menos, pero con Sil hacemos algunas asesorías creativas y nos tocó un proyecto, por ejemplo, hace poco, es buenísimo el proyecto, no voy a dar el nombre del proyecto, porque rápidamente van a llegar al autor y demás, pero nos pasó, una autora guionista que ha hecho cosas, y nos pasó no sé, había cuestiones en la estructura del guión piloto que de golpe nos reíamos porque había un muerto que de golpe nos dimos cuenta que hace 5 días estaba muerto, o sea, en el guión, cuando analizamos toda la estructura, decimos, pero este tipo, o sea, entonces quiere decir que hace 5 días que está muerto este tipo en un cajón. Perdón, pero eso lo vemos no como expertas en audiovisual, sino como televidentes. Yo a veces digo, pero ponete vos en televidente, en usuario. ¿Creerías esta historia? Hay mucho de eso. De hecho, bueno, mi novia también es actriz, guionista, etcétera. Y a veces sobre lo que vemos discutimos, ¿no?
Y muchas veces sale esta frase, Sil, que dijiste, ni siquiera te lo digo como profesional del medio, te lo digo como audiencia. Esto está mal hecho como audiencia, no me lo creo. No Con y sentido eso lo común, hablamos, sí. y lo hablamos cuando ya está la pieza en una plataforma. O sea, lo estamos viendo en una plataforma la pieza, ¿entendés? Ya está publicada. Y hay un montón de cosas que siento que se pueden atacar mucho antes. Es decir, o alguien hizo vista gorda o algo pasó. Pero bueno, por eso es importante ese primer guión, ¿no? Y un poco, a veces el escritor o el creador se enfoca tanto en todos estos elementos, ¿no? Que uno quiere que la historia tenga, como decís vos, un buen cliffhanger, o que es necesario, pero por sobre todo, tiene que ser una historia que sea coherente y creíble, porque si le ponemos todos esos elementos y después no tratamos de abstraernos de un rol de ese rol y ver, nosotros veríamos esta serie, eso es fundamental. Y no es muy, muy habitual. Y una de las cosas que habías dicho, Lucho, que yo, como te digo, con total sinceridad, no sabía que estabas y de verdad que me parece una genialidad. No te había visto. La verdad es que me parece una genialidad que Vaca haya convocado una plataforma porque es la única manera de ver de los dos lados sumamente. Es la primera vez en todas los casos que tuve que participar que hay una plataforma en esta temática, ¿no? Y todo esto que vos decís termina confirmando muchas cosas que tiene que ver con esto de conocer al cliente, que es un poco decir, a Flow no le voy a presentar lo mismo que le presento a otras plataformas, porque tengo que saber qué es lo que puede consumir Flow, y no solamente eso, sino también qué presupuesto tiene Flow. Y esto, hay una parte de la presentación que no vimos, que es la viabilidad del proyecto. La viabilidad dentro de esa plataforma y la viabilidad general dentro del mercado, porque hay grandes proyectos imposibles de producir. Es decir, nosotros tuvimos también un caso con Lolita, todo termina. Pero digo, que la historia es genial, pero si transcurre en por ejemplo, nos pasó una historia para presentar a Latinoamérica, pero que transcurría en el mundo nórdico, de verdad, o sea, era todo como un Game of Thrones, pero en el nórdico, es maravillosa, pero nosotros dentro de lo que vamos a presentar en el mundo, en Latinoamérica, va a ser imposible. Y a veces esto es muy habitual, porque de alguna manera yo también me pasa lo mismo que Lucho, yo también recibo proyectos como gestionadora de proyectos, y no se ponen a pensar a quién van dirigidos, y te discuten, pero si tal serie, ¿no? Ejemplo Succession, ¿no? Que es una de mis series favoritas, si no es la favorita. Yo, para presentar un Succession en Latinoamérica, que hasta ahora no hay, es porque es bastante improbable lograrlo. Y nosotros dentro de Latinoamérica, ¿por qué? Porque, bueno, ese despliegue, esa cosa que nos atrae tanto más allá, digamos, de que no es lo único, digamos, pero ese entorno, ese universo de estos millonarios que se toman un avión para ir acá y allá y esto, es difícil. Entonces, también tenemos que entender cuál es el presupuesto y ver, no importa si se produce en otros lugares, esta historia no se puede producir en Latinoamérica y nosotros como productores, en realidad, digo, como vendedores de una idea, en general vamos a apuntar al mercado latino. O sea, para producir. ¿No? Esto de crear una historia para que se produzca en Francia es bastante utópico y la verdad es que nosotros manejamos proyectos y los presentamos en todo el mundo. Hoy podemos hacer, y también me toca vender formatos y ahí eso sí se vende en el resto del mundo, pero los proyectos originales van a Latinoamérica, eso enfóquenlo, entonces veamos la temática que también consume y produce América Latina, no que consume tanto, que produce América Latina. Una de las cosas que vi, que es lo último que agrego, que veía en los chats mientras Lucho hablaba, que era, si yo soy guionista, como soy un presupuesto. Lucho, cuando mencionaba el presupuesto, que es muy importante, es, si vos sos productor de un proyecto original, nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos unscripted y proyectos scripted, y también algunos son de autor, no es de una productora. Si es de autor,
no necesitas saber el proyecto, pero sí tenés el presupuesto, porque eso lo va a saber la productora, que lo vaya a producir, pero sí tenés que conocer más o menos si esa plataforma podría hacer algo así, ¿sí? Si sos productora, si sos una productora, necesariamente tenés que ir con, o sea, tenés que tener un presupuesto, porque sos quien lo va a producir y es una idea original de una productora, porque algunos estaban desesperados diciendo, ¿de dónde saco el presupuesto? Y Lucho decía, si lo tenés bien, y si no, nosotros lo vamos a estimar, pero sí necesariamente tenemos que tener en cuenta el costo de producción, aunque no sepamos exactamente de qué estamos hablando, entender qué es lo que puede ser. Si vamos a una pantalla abierta, si vamos a una pantalla, a un Netflix global, o lo que fuera, pues, tenemos que variar los proyectos. Y una de las cosas más importantes, lo último, ahora sí lo último, juro. Lo más importante es esto de escuchar al cliente. En una reunión, lo primero que yo no lo dije antes, pero me parece súper importante, que es, yo antes de pitchear cualquier proyecto, lo primero que hago es preguntarle, como dice Lucho, y si no conozco el target de esa pantalla, porque no, a veces no lo conocemos, o lo que fuera, es sentarnos y preguntar, soy creador de proyectos, soy productora, ¿qué estás buscando? ¿En qué te estás enfocando? ¿Cuál es tu audiencia? Y que a veces te cuente un poco rápidamente la pantalla. Digamos, a mí eso me sirve un montón. ¿Por qué? Porque en función de eso, si tengo 2 o 3 proyectos, sé en cuál concentrarme. Y no lento a tirar toda información y que el otro me diga, sí, pero nosotros nada que ver con eso. Entonces, es tan importante escuchar al cliente. Para vender hay que escuchar. Y escuchar a Lucho, ahora que lo escucharon, ustedes a lo mejor podrían saber qué le ofrecen a Lucho y qué ni siquiera le ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante y me parece súper útil y súper enriquecedor que haya estado Lucho acá. Hasta a mí me sirve también. Tomando justamente esto, Sil, que comentas, aprovechando también que la tenemos a Loli acá, que participó de la experiencia de lo que fue Nexos 2022, Loli, si podés compartir con todos los oyentes que están escuchando y que seguramente muchos participen de Nexos, ¿qué crees vos que fue diferenciador entre un proyecto y otro, entre los creativos que expusieron y que vos estuviste escuchando en el año pasado? ¿Qué te marcó la diferencia, no? A la hora de que los creativos te hayan presentado un proyecto. Estás muteada. Ahí voy. ¿Qué me marcó la diferencia? La verdad que yo siempre trato de ser súper empática y ponerme en el lugar del otro porque estuve ahí. Entonces me ha pasado con distintos proyectos. Me encontré a mí misma pudiendo asesorar bien los distintos pitch, ¿no? Y también foguearme yo en ese feedback que daba a quienes me presentaban. Desde ese otro lado del escritorio, como productora, siempre fue nada, la forma en que me contaban la historia, ¿no? Yo me quedaba atrapada en esos minutos cuando los chicos, las chicas me contaban de qué iba la historia. Hubo algunas en que me reí, eran obviamente comedia, y me reí realmente con ruido, ¿no? Como se dice, mientras me contaban de qué iba el proyecto. Eran unos creadores muy divertidos, ellos dos, unos autores divinos, y me he llegado a reír. En un caso en particular, con quien seguí trabajando, fue un proyecto que me encantó, de un chico que es productor, en realidad él, de un canal de televisión y director de cámara. Entonces, por ejemplo, logré seguir trabajando con él. Él tenía un teaser espectacular hecho, que lo vi entero, era un teaser largo y me lo super vi porque, bueno, eso, ¿no? Yo también estuve ahí poniendo play, teniendo que estar callada mientras el otro veía, y es un momento a veces hasta medio incómodo, pero bueno, cuando del otro lado tenés esa empatía y te están prestando atención, está buenísimo, se agradece mucho, entonces yo lo agradezco, por ende sé que lo iban a valorar. Y de golpe me daba cuenta que cuando leía el material, y un poco también lo que decía Lucho y lo que decíamos de que a veces no estaba bien estructurado, yo le he dicho, se nota que sos súper director de cámara, el teaser está buenísimo, las imágenes están impecables, pero lo que está contado no entiendo la historia. O sea, cuando te sentaste ahí, me contaste de qué iba, después me mandaste tu sinopsis y la sinopsis no refleja, no entiendo de qué trata con lo escrito. Y no, sí, tenés razón, quizás justamente la escritura no es lo mío. Entonces, bueno, yo lo que hice fue presentarle a una guionista
una guionista mía, una autora que conocía, para que se pusieran a trabajar en conjunto, y ahí firmaron un acuerdo, y ese proyecto pasó a ser un largo de película, porque yo también le dije, ¿no pensaste, en vez de enroscarte con una serie de X cantidad de capítulos y un presupuesto, esta historia se puede contar en 90? No, tenés razón, no lo había pensado, qué sé yo. Entonces, bueno, terminó siendo un guión de película, ahora está en proceso de trabajo, y lo fui como moldeando y aconsejando para armar esa one page que decía Lucho, que tiene que ser súper atractiva y ganchera, como para mejorar su parte escrita a la hora de contar lo que tenía que contar. La verdad que yo me encantó haber participado en Exos desde ese otro lugar, y sentí que pude dar ahí una mano para mejorar un poquito esa instancia que es fundamental, porque después de ahí, ok, seguís, si tu proyecto enganchó, despertó ese interés, seguramente tenés una segunda y tercera instancia para seguir contándolo. Así que me puse muy contenta cuando Nati me dijo, se hacen Exos de nuevo, es espectacular tener esos espacios. Muchas gracias, Loli. Les aprovecho a consultar también, que justo lo escribieron también en los chats, respecto a la instancia del pitch. Si soy un guionista, muchos preguntaron, ¿tengo que ir solo, puedo ir con un productor? Esa preocupación respecto de quién está en la primera instancia de la presentación del proyecto. ¿Están muteados? ¿Sí, querés vos? Sí, igual no entendí no entendí la pregunta. Yo preguntaba, si es importante, muchos preguntan acá en el chat si es importante que esté solamente el guionista a la hora de presentar el proyecto, si debo ir sí o sí con un productor. Ahí Luis justo sentado con la cabeza. Si quieren tomo la palabra. En realidad, todas las personas que hagan falta para cubrir como estos grandes aspectos, ¿no? A ver, no sé si tiene sentido ir con 5 personas, pero productor para la parte más tal vez de negocio o esto de tema plan de producción, presupuesto, toda esta cuestión. Y sí alguien de contenido. A mí siempre me gusta, de hecho así nos presentamos nosotros en los negocios, vamos siempre alguien del negocio y siempre alguien de curaduría, ¿no? Entonces está bueno replicar del otro lado estos dos aspectos. Alguien más productor con el foco en presupuesto, planes de producción, etcétera, y alguien del contenido, guionista, autor, quien sea, ¿no? Pero siempre reflejadas esas ambas dos patas que para mí son clave. Voy a hacer ahí no voy a diferir con Luis, pero lo que Luis está respondiendo tiene que ver con lo que a él como plataforma obviamente necesita. Pero si nosotros, por ejemplo en el caso con Loli, fuimos a presentar a una productora, ejemplo, a Telemundo Estudios, como fue lo de la suerte de Loli, ahí obviamente no vamos a ir con un productor porque los productores van a ser ellos. Es decir, si voy a presentarle una historia a Gato Grande, si le voy a presentar una historia a Media Pro, no voy con una productora. Ahí el guionista en realidad puede ir perfectamente con sí mismo, pero si yo voy a ir a una plataforma, no voy a nombrar otra ahora que no sea Flow, claramente, le suma un montón porque él es pantalla, entonces, ¿y quién lo produce? ¿No? Necesitamos ir con un productor porque ahí le solucionamos todo el problema, tenemos una gran historia y tenemos el productor. Si no, ellos son pantalla, digamos, pueden coproducir, pero en general pasa por otro lado la coproducción, entonces es un tema más de financiero, lo que fuera, pero si vamos a una productora, ahí podemos ir, los guionistas en general van a productoras. Acá debe haber productores, creadores y guionistas, imagino. Yo tengo una pregunta tal vez como para hacerles, y sabiendo que los tres van a estar presentes en las rondas de negocios de Nexos 2023, Loli ya en su segunda edición, pero tal vez me gustaría reforzar ante todos los asistentes esos breves minutos, porque si bien son unos cuantos minutos, no deja de ser poco y vuela en una conversación inicial, sobre todo en la presentación de sus proyectos. ¿Cuáles creen que son los puntos esenciales en los que deben enfocarse ellos al iniciar y al cerrar la reunión, sabiendo que igualmente luego van a recibir por otra vía el material correspondiente y toda la información ampliada? Y también
como segunda pregunta, ¿en qué plazo y de qué modo sería la manera más adecuada y prolija para que ustedes reciban el material post reunión? ¿Querés que diga el coso y vos decís cómo recibir los proyectos, Lucho? A ver, sí, post reunión. Vamos en el post reunión. Nosotros con proyectos que nos interesan siempre damos nuestras casillas de mail para que nos llegue esta información distinta al one page, digo, ¿no? Distinta a lo introductorio, hacer un pitching corto. Si nos interesa, en general intercambiamos mail para que nos llegue más detalle, la Biblia, etcétera, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, Dani, que era cómo iniciar y cómo cerrar el pitch, elementos ahí clave. Bueno, no sé, tal vez si son demasiado obvios, pero una presentación para saber quiénes son y qué hacen, ¿sí? En general eso se devuelve, o por lo menos así acostumbro en las instancias de pitch, de contarles a las personas qué estamos buscando, básicamente, ¿sí? Y después, bueno, ellos nos devuelven, como decía, sí, la parte esta de preguntar qué está buscando la plataforma para yo devolverle, bueno, algo de las 10 cosas que tengo en carpeta, una o dos que le puedan llegar a interesar. Eso, pero no sé si mucho más, no sé si tampoco contesto la pregunta. Si querés te completo lo de que hacemos nosotros en el tema de pitch para convencerte de vos, a vos, Lucho, que nos compres. Pero no te damos cuenta porque te seducimos. Una de las cosas, sí, yo diría, para iniciar es que están buscando. Si no tenemos más que un proyecto, igual lo tenemos que presentar para no hacerle perder tiempo al ejecutivo. Sí. De última, lo que hacemos en ese caso es, bueno, el proyecto que tengo no te encaja a vos, pero te cuento lo que hacemos, nos conocemos para la próxima y se inicia una relación. En ese momento utilicen ese tiempo para crear relación con el cliente, no lo bombardeen con un proyecto que nunca va a interesarle, pero aprovechen para hacer networking, porque hoy tienen este y mañana tienen otro que les pueda servir. Y por otro lado, cuando vamos a hablar de qué vamos a hablar de nuestro proyecto, es lo que hablábamos del one sheet, pero verbal. Es decir, vamos a primero decir, hay una serie de técnicas como las 5 Ws del pitch, que es why, when, what, who y where. Y bueno, si esas 5 W se hacen para armar todo lo que no me puede faltar, que es por qué quiero contar esto, de qué se trata la historia, dónde transcurre, cuándo transcurre, porque yo también recibo muchos pitch y participo de pitch y no me dicen de dónde, en qué momento, de qué época es o en qué momento está ubicado. Y who sería, por ejemplo, qué talento hay detrás, si es que lo hay. Por sobre todo, este es el último. Muchas veces lo hacemos como, cuando estamos contando, lo hacemos como un remate, porque si contamos una historia, ejemplo, si yo le voy a contar a Luis un proyecto que tengo de un reality y le cuento de qué se trata, ¿no? De unas mujeres que se van no sé dónde, y él está escuchando y dice, a lo mejor eso funciona. Y después le digo, y además tenemos adjunto al proyecto a tal figura, ahí, o sea, es como ese broche de oro que hace que digan, envíamelo. O sea, el talento sí lo tenemos como un broche de oro, pero en la página, en el one sheet, no se olviden de agregarlo. Y una de las cosas que yo siempre digo es, no, hablando de lo vago que decía Lucho, es no escriban vaguedades, porque ahí no hay tiempo. ¿Y vaguedades qué sería? Cuando yo recibo un pitch y dice, el ejemplo, en el Camino del Héroe, ¿no? Que es una famosa, un tipo de trama que digan, el protagonista pasará o atravesará una serie de conflictos abrumadores que no dicen nada. O sea, eso es zaraza y lo que hay que ir es al grano. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué concreto? No hace falta redactarlo de una manera que sea como en el guión o como sea en el desarrollo, que tiene que ser mucho más de redacción creativa, sino que tiene que ser
informativa, tiene que ir al grano, ¿no? Y tiene que detallar lo que pasa. Si no, digamos, el ejecutivo no va a pasar a la segunda etapa que dice él, que es mandame el contenido, porque todavía no entendió, o lo que decía Loli, si yo no hubiera visto el teaser o el trailer y me mandás el one sheet, no lo veo el trailer, porque no entendí ni de qué iba. Todo tiene que estar en coherencia, pero por sobre todo, dentro del pitch, tiene que contener todo eso, todo. Por eso a veces hay que escribirlo y estructurarlo para decir, no me puedo olvidar de esto, no me puedo olvidar del otro, no me puedo olvidar. Mira si hacemos una reunión y después no les llego a decir que tengo el 50% financiado, ¿ya? O sea, todo es importante, ¿ah? Y eso requiere ejercicio y práctica. Y bueno, un poco es eso, armarlo hasta que vemos que tiene todos esos elementos dentro del pitch. Esa es la idea. Ahí agrego una pregunta y por ahí también teniendo en cuenta la participación de Loli del año pasado. Para los creativos que nos están escuchando y muchos aquí también consultan, a la hora de presentar y teniendo en cuenta si es una productora o una señal o una plataforma, ¿cómo puedo adecuar mi presentación en base a quién se lo estoy vendiendo, a quién se lo estoy pitcheando? ¿Qué tengo que tener en cuenta en la diferencia si es o una productora o una señal o una plataforma? Yo creo que sí está bueno entender que estás, como decía Lucho, y Sil, que se diferenciaba el tema de la pantalla versus la productora y lo que estás buscando. Yo creo que en Nexos la mayoría son productoras, en ATI o también hay plataforma, ¿verdad? Yo me enfocaría principalmente en esta edición de Nexos en el storytelling, en el pitch de la historia, en contar la historia en sí. Lo que la mayoría son autores, quienes están acá, escritores, autores, y van a querer contarle al productor que tengan adelante y a la plataforma de qué va su historia. Recién leía, por ejemplo, una de las preguntas que estaban en el chat, que decía Loli, sí, no sé si hablaron de la importancia ahí con claridad de vender o no el IP. Un poco está ligado. Yo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo buscaba vender el IP. Había hecho un desarrollo, tenía como un guión, tenía ya como bastante avanzado esto y lo que quería era vender mi idea para que otro la produzca. Entonces, esa diferencia es importante porque en ese caso buscaba una gran productora o una plataforma que financie y produzca también el proyecto, que también puede suceder. De hecho, cuando avanzamos con el proyecto de la novela, tuvimos oferta de plataforma con producción propia de la plataforma y una de las ofertas nos permitía producir, que era de plataforma, nos permitía producir a nosotros, nos dejaba ser casa productora. ¿Te acordás, Sil? Entonces digo, para mí en esta instancia de Nexos lo más importante es vender tu proyecto, ¿no? O sea, como el corazón de tu proyecto, armar bien el storytelling. Estas cosas que fuimos viendo en esta presentación, lo fundamental, de qué va la historia, quiénes son los personajes principales, o sea, en esta instancia, iría como muy para ese lado. Perfecto. Aprovechamos, justo están consultando, esta semana vamos a estar anunciando los proyectos seleccionados en el marco de Nexos 2023, que es el 23 y 24 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta. Por otro lado, estén atentos, atentas, porque vamos a estar compartiendo también para que se puedan acreditar esta semana en adelante a los paneles, a las capacitaciones que van a ser abiertas, participen. El año pasado estuvieron buenísimas, la sala llena, son muy interesantes, con un montón de expositores que tienen un montón de experiencia y que está buenísimo escuchar. Así que en las redes sociales de VACA, síganos. Vamos a estar compartiendo también el link a la acreditación, que es gratuita para todos y para todas. Así que, bueno, compartirles también esto. Aquí Luis, Loli también va a estar en las rondas. Sil justo está con un viaje, así que vamos a ver si la podemos sumar de manera online o de qué manera también pueda estar. Pero bueno, el año pasado también contamos con ella en la participación en paneles, así que fue un placer enorme. Así que bueno, estén atentos a las redes, lo vamos a publicar esta semana. Les agradecemos un montón, Lucho, Loli, Sil, por compartir la experiencia de ustedes. Es sumamente importante para todos los que están conectados. Así como le dejo las palabras a Dani también para cerrar, agradecer un montón a InvestBA, que con el apoyo que siempre nos da como clúster, no podríamos hacerlo sin ellos.
Bueno, adhiero a todo lo que dijiste, Nati, y la verdad es que la edición del año pasado de Nexos fue excelente y los resultados también lo fueron. Este año, esta nueva edición tiene muchísimas cuestiones que se adicionaron y que justamente en base a la práctica se vio cómo se podía potenciar todavía más. Así que más allá de aquellos 20 seleccionados, el vínculo es una oportunidad de negocio real para todos ustedes. InvestBI también está disponible para apoyarlos en el proceso de desarrollo y en todo lo que es la internacionalización. Hacemos muchas acciones de este tipo, por supuesto. Vaca este año es nuestro aliado estratégico en el sector audiovisual, como lo fue el año pasado por este evento de negocios, que está haciendo muchísimo ruido, ya lo hice el año pasado, pero insisto, porque es un evento que tan solo en su segunda edición creció de manera tremenda. Los paneles y capacitaciones a los que están invitados, que es de acceso gratuito, son de un valor también monumental. Entonces realmente aquellos que puedan acercarse y estar presentes esos 2 días e incluso conectar con aquellos proyectos del año pasado, bueno, y con todas las contrapartes que van a estar ahí también al alcance, son más que bienvenidos y bueno, conocerse y este networking que, como bien decía también Silvana, a veces no es el proyecto en cuestión por el que están defendiendo en el momento, pero tal vez sí otro a futuro y la verdad que son contactos que valen oro. Así que los esperamos. Agrego algo cortito, aparte de los 20 proyectos seleccionados, van a haber 2 proyectos seleccionados de FADU, y FADU estamos cerrando un acuerdo con Vaca, donde los 22 proyectos en total que estén seleccionados, a lo largo de todo el año van a tener capacitaciones online por FADU, por docentes de FADU, que también Vaca va a colaborar en esas capacitaciones. Así que, digo, Nexos no es solo el evento en sí, sino una continuidad a lo largo de todo el año, de acompañar a los proyectos y seguir haciendo Nexos en el año, con diferentes empresas que les puedan servir a los proyectos. Y por supuesto también estamos trabajando para que los creativos seleccionados del año pasado tengan un espacio donde puedan compartir con quienes asistan al evento de la experiencia que tuvieron. Y creo que ese ida y vuelta, creemos que ese ida y vuelta, escuchando también a los seleccionados del año pasado, les sirven a todos los creativos que participen de Nexos. Así que bueno, agradecerles también, muchos de ellos están conectados inclusive hoy también. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias y seguimos haciendo Nexos en este 2023 y en el 2024 también. Así que los esperamos en el evento y cualquier cosa está en mi mail a disposición que lo compartimos. Me pueden escribir y con gusto respondemos todas las consultas y dudas. Gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias a todos y los felicito por hacer este tipo de eventos. Para todos es enriquecedor siempre. Gracias por la invitación, que estén bien. Nos vemos en noviembre. Nos vemos en noviembre. Abrazos, chao. Gracias a todos. A ustedes por su tiempo. Chao,